¿Cómo están? Les saludo en la paz del Señor, espero que estén bien. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 24. Y nos hemos quedado el día de ayer en el capítulo, o mejor dicho, en el versículo 15. Así que vamos a empezar este versículo, que vamos a aprender acerca de una de las profecías muy interesantes que estaba ya escrita en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es interesante esta profecía porque nos va a ayudar a poder entender un poquito más de lo que pasó antes de que Cristo naciera y después, justamente en el año 70. Este capítulo 24, como hemos estado aprendiendo el día de ayer en el capítulo 24 y el capítulo 25, nos habla acerca de los futuros acontecimientos que va a pasar, y Jesús nos advierte muchas cosas, pero también nos da la esperanza de que al final Él vendrá, que al final Él vencerá y Él ganará. El día de ayer hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de no turbarnos, de no dejarnos engañar, porque es necesario que ocurran guerras, hambres, pestes, etc. Pero aún así, el Señor dice, tranquilos, todavía no es el fin. Es necesario que estas cosas pasen, pero aún no es el fin. Ahora vamos a ver el versículo 15, que ya hemos leído, y que es una de las profecías que estaba entrelazado. Cuando habla el Señor acerca del profeta Daniel, justamente se refiere lo que el profeta Daniel, lo que Daniel habló y lo que escribió en su profecía en el capítulo 11 de Daniel. Si ustedes se animan a ir en el capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 31. Miren lo que dice Daniel y lo que va a profetizar acerca de lo que iba a pasar en el año aproximadamente 170 antes de Cristo. Dice el versículo 31, Daniel capítulo 11, versículo 31, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. El santuario hablando del templo de Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio. Es decir, ya no va a haber más sacrificio, porque en el templo, en Jerusalén, se sacrificaba continuamente un becerro, un cabrito. Continuamente los sacerdotes tenían que sacrificar en honor al Señor. Pero dice, será quitada el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es la misma palabra que el Señor utiliza aquí. En el capítulo 24, versículo 15, Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora, ¿cuál fue esta profecía? ¿Se cumplió? Sí se cumplió. En el año aproximadamente 170 a.C., el rey sirio Antíoco Epífanes quería destruir no solamente al pueblo judío, sino a la religión judía. De manera que invadió Jerusalén y empezó, miren lo que hizo, él se encargó que el templo de Jerusalén pudiera entrar un dios pagano, justamente griego, Zeus. Entonces vinieron los soldados de Antíoco Epífanes, de ese rey sirio, y lograron meter al templo a Zeus. Como que quitaron el altar donde sacrificaban los becerros, los holocaustos al Señor, y en vez del altar pusieron al dios pagano de los griegos, Zeus. Y no solamente eso, sino también dice la historia que en los cuartos del templo de Jerusalén, donde se guardaban las cosas santas y donde tenían que estar habitando cosas dedicadas al templo, lo convirtieron en burdeles, casi en un prostíbulo. De esa manera empezaron a profanar el templo del Señor y llegó a ocurrir una matanza terrible, justamente en esa época, hasta que Dios levantó a Judas Macabeo, quien empezó a poder vencer a este rey sirio y lograr así la restauración del templo. Bueno, el profeta Daniel había profetizado justamente ese evento, pero también Jesús otra vez menciona la misma profecía para otro evento que estaba pronto a ocurrir, lo cual nos enseña de que una profecía
se puede aplicar en varios eventos. Es decir, sirvió esta profecía de Daniel para lo que ocurrió en el año 170 a.C., pero también sirve para poder advertir lo que va a pasar en Jerusalén ya en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano, o mejor dicho, el general romano Tito, ingresó a Jerusalén para poder invadir, sitiar primero Jerusalén y luego destruir el templo. Esta vez ya no estaba entrando un dios griego, pero sí estaba entrando el dios de los romanos, porque en el estandarte de los romanos estaba el emperador, a quien se le adoraba como un dios. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, miren, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, entonces, versículo 16, y aquí está la advertencia, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Huyan a los montes. Y no solamente huyan a los montes, el que esté, versículo 17, en la azotea, es decir, en la terraza de las casas, dice, no descienda para tomar algo de su casa. O sea, no piense, bueno, me voy a escapar, pero antes voy a tomar unas cosas. No, es tan urgente, dice la huida, que no importa, no saquen nada de sus casas. Huyan rápidamente, como cuando uno se escapa, huyan. Versículo 18, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No vuelva a tomar atrás. El que esté en el campo, tal vez con el ganado, tal vez con las ovejas, los cabritos, no piense, ni se le ocurra volver a su casa. Huya a los montes. Dice el versículo 19 algo muy terrible, pero a la misma vez una advertencia que el Señor hace acerca de las mujeres. Dice el versículo 19, más hay de las que estén encintas, de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Hay de esas mujeres. Miren la compasión que Jesús tiene con las mujeres, que justamente en esta época a las mujeres se le consideraban como algo inferior, pero miren cómo el Señor Jesús se preocupa por estas mujeres, las que estaban embarazadas, las que iban a estar embarazadas, o las que estaban criando niños pequeños. Versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque en invierno es difícil, porque hay lluvia y todo lo demás, de manera que la huida iba a ser mucho más complicada, y sobre todo el día de reposo. El día de reposo era un día donde no se podía caminar más de 1 kilómetro, eso establecía la ley. Entonces era casi siempre algunos fariseos, si querías huir en el día de reposo, ibas a tener muchas trabas. De manera que Jesús dice, oren para que cuando llegue ese día terrible, no sea invierno y no sea un día de reposo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice el versículo 22, algo muy fuerte, pero muy importante. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que pasó en Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue algo terrible. Fue algo completamente, no sé si antes se vio algo como lo que pasó en Jerusalén, justamente en ese año. Dice la historia, y sobre todo un historiador Josefo, un judío, que cuando sitiaron Jerusalén los romanos, porque era casi imposible penetrar Jerusalén, conquistar directamente, porque estaba en una montaña, y eso hacía que obviamente Jerusalén estuviera con ventaja. Entonces lo que hicieron es, este general romano Tito lo que hizo es sitiarla, es decir, quitar todo suministro de alimento, quitar todas las fuentes de agua para que en ese lugar no entre ni comida, ni agua, ni nada. Es decir, en otras palabras, querían matarlos de hambre. Esto ya había ocurrido, era una estrategia común que generalmente ocurría, y hasta donde la gente daba, algunos se rendían. En muchas otras ciudades que ocurrían esto, pero justamente aquí, en Jerusalén, no se rendían fácilmente, no querían rendirse fácilmente. Ahora es curioso porque dice Josefo y otros historiadores
que Jesús les advirtió a sus discípulos: cuando ustedes vean a los romanos, en otras palabras, los romanos venir con su ejército, huyan, no se agolpen, no se amontonen a Jerusalén. Pero resulta, dicen que hicieron todo lo contrario. La gente, en vez de huir, cuando vinieron los romanos, se amontonaron en Jerusalén y fue la masacre peor de la que se esperaba. Algunos creen que, por ejemplo, Eusebio, un padre de esa época, un padre de la iglesia, decía que es probable de que algunos cristianos hayan hecho caso a Jesús cuando Jesús le dijo: huyan, cuando vean venir a los romanos. Los cristianos judíos que estaban cerca de Jerusalén se acordaron de esa advertencia de Jesús y huyeron cerca a la región de Perea. Es muy probable que se refugiaron en ese lugar. Pero la mayoría no hizo caso y se agolpó en Jerusalén. Es decir, entraron en Jerusalén como que pensando de que iban a vencer. Ahora, lo que pasó en Jerusalén, adentro de Jerusalén, sin comida, sin agua, fue algo terrible. Dice Josefo, justamente el historiador, de que había gente ambulando, casi muerto, hinchados por el hambre, andando por el mercado, vagando. Gente amontonada en las esquinas de las calles, cadáveres amontonados en las esquinas de las calles. Cada vez que si uno quería entrar a una casa ahí en la ciudad de Jerusalén, podía verse lo terrible que era el olor putrefacto. Pero no solamente eso, sino que había familias amontonadas, muertas del hambre. Y era algo pero tan catastrófico y terrible que justamente cuenta la historia de que una mujer, de la desesperación, del hambre, mató a su hijo y lo cocinó para poder comer. De hecho, cuando los romanos entraron, dicen a Jerusalén, ya Jerusalén no solamente se había rendido, sino que ya no daban. O sea, ya la gente estaba muriendo literalmente, ya estaba el olor a muerte, a los cadáveres, ya era insoportable. Cuando entraron los romanos a prender todo, a incendiar todo Jerusalén, cuando abrían las casas, ellos mismos se asustaban de lo que veían. A montones de cadáveres, familias enteras, muertas, hinchadas del hambre. Era algo terrible. Jesús sabía eso y les advirtió, les dijo: huyan. Pero curiosamente, esta gente, los judíos, sobre todo, hicieron todo lo contrario. En vez de huir, se agolparon ahí en la ciudad. Por eso Jesús nos muestra que esta profecía que Jesús les está diciendo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero como hemos hablado el día de ayer, que esta profecía también es aplicable a lo que va a ocurrir antes de la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Antes de la segunda venida del Hijo de Dios va a ocurrir algo similar, de manera que Jesús está aplicando esta misma profecía a lo que también ocurrirá justamente antes de la segunda venida de Cristo. Y es interesante como dice el versículo 22, que si aquellos días no fuesen acortados, dice, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, porque si no fueran acortados nadie sería salvo. En otras palabras, la palabra salvación aquí implica que nadie sobreviviría a tan semejante tragedia. Pero por causa de los escogidos, de los hijos de Dios, fue acortado y será acortado el sufrimiento en aquellos días. ¿Se dan cuenta de la importancia en una ciudad, en un país, de que habiten hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios? Los beneficios que tiene una ciudad cuando hay un grupo de cristianos verdaderos. A veces por esos cristianos el Señor puede evitar muchas desgracias a esa ciudad, incluso a ese país. Versículo 23. Entonces, si alguno dijere, sigue hablando Jesús, entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, no les crean, porque también va a haber en ese tiempo, hablando un poquito más claro acerca de la segunda venida, antes de lo que va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
Llegarán incluso a poder hacer como, no sé si sanidades, algunas obras milagrosas, que dice, si fuere posible, aún a los escogidos lograrían engañar. Así que hermanos, no nos sorprenda si en este tiempo incluso hay alguien que se cree Cristo, hay alguien que está en nombre de Cristo, pero su vida es completamente distinta a lo que debería de ser un cristiano, pero aún así, algunos que se arropan el nombre de cristiano y que son falsos apóstoles, falsos profetas, puede que hagan milagros, como Jesús dice, puede que hagan grandes señales y prodigios. Y es posible que incluso a los escogidos se les engañe. Pero dice, si fuere posible, si fuere posible. Y eso es algo muy, muy esperanzador, porque el Señor nos va a guardar. Aquellos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, podemos estar tropezando, pero nunca vamos a estar derribados completamente o destruidos completamente. El Señor de alguna manera nos preservará, pero Él nos dice, Él nos está advirtiendo, presten atención, dense cuenta, estén alertas, que nadie que diga que es el Cristo o que en nombre de Cristo esté predicando un evangelio completamente diferente a lo que la Biblia nos enseña, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Versículo 26 o 25, ya os lo he dicho antes, no se sorprendan, no se olviden. Cuando ocurran estas cosas, acuérdense de que yo se los he advertido, no les estoy dejando sin advertencia. Versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, hablando de Cristo. No, el Señor ya vino. Está ahí como Juan el Bautista estaba en el desierto, tal vez muchos dirán, ahí está Cristo, ya llegó, ¿no te diste cuenta? Dice, no salgáis ahí, no les creas. O mirad, está aquí en los aposentos, no lo creáis. Puede que hay mucha gente que diga, no, Jesús está ahí en ese cuarto, pero no pueden entrar todos, solamente algunos, ¿no? Algunos, los más sabios, los más inteligentes pueden entrar a verlo. Así que entra. Dice, no le creas, no le creas. ¿Por qué? Porque, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga el Señor, todos lo verán. Así como un relámpago que crece o que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, bueno, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En otras palabras, es como un refrán, justamente este versículo 28, queriendo decir de que cuando ustedes vean las águilas o los buitres rondando en el cielo, acuérdense, no es por nada, sino es porque ahí justamente hay un cadáver. Es decir, la señal de los buitres enseña o nos va a mostrar, la presencia de los buitres nos va a mostrar de que hay algo ahí, de que hay un cadáver. Es una forma de decir, cuando vean las señales, todas las señales que yo les estoy diciendo, está cerca la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Porque nos vamos a quedar ahí. El día de mañana vamos, Dios mediante, a ver el versículo 29 en adelante. Pero quisiera que podamos ver 3 puntos, queridos hermanos, antes de terminar. En primer lugar, las advertencias de Dios siempre son para nuestro bien, no son para dañarnos, sino al contrario, es para protegernos de algo peor. Jesús les advirtió a sus discípulos, cuando vengan los romanos, ustedes vean ahí al ejército romano, huyan, no se queden ahí. Así que hermanos, el Señor nos ha advertido, sobre todo en su palabra. Ahora tal vez no tengamos un templo que estar protegiendo o que tal vez nuestra ciudad sea destruida, pero generalmente nuestro Señor nos ha advertido de tantas cosas que tenemos que evitar, de tantas cosas de las que tenemos que huir. Por ejemplo, huid de la fornicación, huid del pecado, huyamos del pecado, de la fornicación. Huyamos de aquellas cosas donde sabemos que vamos a estar vulnerables y podemos caer. Porque muchas veces nosotros nos creemos suficientemente fuertes y decimos, no, yo voy tranquilo aquí, tranquilo, yo voy a soportar.
no voy a cruzar el límite. A veces estamos tan cerca del límite del pecado que nos creemos fuertes y en nuestra creencia de que aparecemos o queremos aparentar ser fuertes, ahí es donde caemos, ahí es donde resbalamos. No debemos estar, decía alguien, si no queremos caer, no andemos en lugares resbalosos. No andemos en lugares resbalosos. De manera que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar un sinfín de advertencias. Y el Señor, cada cosa que nos dice, hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas lo otro. No vayas por aquí. Haz lo otro. Hay mucha gente que piensa que los mandamientos del Señor es para prohibirnos el disfrute y la vida. No, la palabra de Dios es para protegernos de algo peor. De algo peor. Así que seamos sensibles, hagamos caso a las advertencias de Dios, que Dios nos ayude a ser obedientes a sus advertencias de huir del pecado, de no estar jugando con el pecado, de no estar andando en lugares resbalosos para no caer. Número 2, hermanos, cuán dichosa es una ciudad, incluso un país, donde hay verdaderos hijos de Dios, porque por causa de ellos muchas desgracias son acortadas. Hermanos, no saben la importancia de los cristianos en una ciudad. ¿Se acuerdan de Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra? En Génesis capítulo 18, si no me equivoco, Abraham oraba al Señor diciendo, Señor, ¿cómo de verdad vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué tal si hubieran 50 justos? ¿Los vas a destruir igual? Y Dios le dijo, no, si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra, los perdonaría. Y Abraham dice, ¿y si hubieran 40, Señor? ¿También? Y Dios le dice, sí. Y llega así a 30, Señor, si hubieran 30, también. Bueno, Señor, ¿y si hubieran 20? El Señor dice, también, los perdonaría. Señor, ¿y si hubiera 10? ¿Los perdonarías? Y el Señor le dice, sí, los perdonaría. Pero en Sodoma y Gomorra no había ni siquiera 10 justos. Apenas estaba Lot y su familia. Y Dios los sacó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si hubiera habido unos 10 justos en Sodoma y Gomorra? El Señor dijo, no los voy a destruir. Hermanos, el hecho de que en una ciudad haya verdaderos hijos de Dios, yo estoy seguro que por causa de esos hijos, de esos escogidos, de esos hijos de Dios, como dice el texto, muchas desgracias son acortadas. Cuando una iglesia ora por una ciudad, cuando una iglesia ora por un país, el Señor escucha. Y en la historia, ustedes pueden leer cómo es que en los países protestantes como Inglaterra, por ejemplo Alemania, en esos lugares de Europa donde el cristianismo está en una época, bueno, todavía tienen la religión protestante, por ejemplo en Inglaterra. Yo estaba leyendo la historia, pero es impresionante cómo la Revolución Francesa, por ejemplo, destruyó Francia y corrió un baño de sangre. Pero dicen que justamente en esa época, cuando la gente estaba amenazando y pensaba que en Inglaterra iba a pasar lo mismo, iba a pasar una revolución como la francesa, pero por causa de la iglesia, por causa de hombres, por ejemplo como John Wesley y muchos otros, que empezaron a poder evangelizar, a poder orar, el Señor preservó a ese país y no ocurrió la revolución, que obviamente una revolución siempre es un baño de sangre, es un río de sangre, es una matanza terrible. No ocurrió. Ustedes pueden leer, vean la historia, cómo es que el Señor de verdad, cuando ve una iglesia, cuando escucha una iglesia, cristianos orando, siendo luz y sal en una ciudad, muchas veces yo creo y estoy seguro que el Señor puede acortar, incluso a veces evitar algunas desgracias que puede ocurrirle a una sociedad, a una ciudad, a un país. Así que hermanos, sigamos perseverando, sigamos siendo luz y sal en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país. Y punto número 3, ¿qué señales, o mejor dicho, que las señales y prodigios, hermanos míos, de los que niegan a Cristo, incluso de aquellos que se creen Cristos, que no nos engañen? Hermanos, que no estemos siendo
ingenuos a algunos prodigios, señales, algunas cosas tal vez que hagan a aquellas personas que niegan a Cristo y algunos que se creen Cristo, que no nos dejemos engañar. Al contrario, hermanos míos, sino que nuestros ojos siempre estén puestos en nuestro Cristo, en nuestro Señor crucificado, y que le estemos esperando allá en las nubes. Él vendrá y todos sabremos. Cuando Él venga, todos lo sabremos, todo lo veremos. Así que seamos leales a Él. No nos dejemos engañar por nadie que se crea que es el Mesías o Cristo, o gente que quiere desviarnos del verdadero Evangelio. Así que abracemos nuestra Biblia, la leamos, meditemos, vivamos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Y pongamos nuestros ojos siempre ahí, en la cruz de Cristo, y creer en Él y decir, Señor, yo te creo a ti. Puede que nos quieran engañar, pero que nuestra fe esté firme, puestos en los ojos del autor y consumador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, el Cristo crucificado que ha resucitado y que vendrá pronto y todos lo veremos. No estará apareciendo en el desierto o en alguna habitación, no, lo veremos todos. Así que esperemos, hermanos míos, la venida de nuestro Señor estando firmes y constantes en la fe. Que Dios los guarde, queridos hermanos. El día de mañana vamos a continuar, si así Dios lo permite.